reconstruido. Capítulo 50. Cumple tus promesas. Parte 2. Distrito de Shibuya, Tokio. 4 minutos después del inicio del ataque a la ciudad de Deika. Muchas gracias, señorita. Ochako sonrió a la mujer de aspecto maternal que estaba en medio de agradecerle con entusiasmo. Sobre sus cabezas, la motocicleta que había estado a punto de atropellarla flotaba suavemente en el aire mientras Manual regañaba al conductor imprudente. Ayudó suavemente a la mujer a cruzar la calle y la despidió con la mano antes de soltar el control de su Kirp sobre la motocicleta y dejarla caer al suelo. La arrastró a un lado de la carretera para que el tráfico continuara sin obstáculos mientras Manual seguía reprendiendo al jinete por casi atropellar a la anciana. Se detuvo un instante para admirar los cambios que Melissa le había hecho a su traje. Unos guantes azul marino sin dedos, con finos propulsores rosas en la palma, le cubrían las manos. Unos ligeros brazales del mismo material que los guanteletes de Izuku descansaban sobre sus antebrazos, aunque los suyos eran del mismo rosa pálido que el resto del traje. Su mono ahora dejaba sus hombros al descubierto, ciñéndose a su pecho y subiendo hasta un cuello alto. La mayor parte era rosa pálido, con dos gruesas franjas azules que recorrían verticalmente el pecho y rodeaban el cuello. Un cinturón rosa, prácticamente la única parte de su antiguo traje que permanecía intacta, le ceñía la cintura. Las piernas del mono eran azul oscuro hasta la rodilla, donde se unían a sus nuevas botas. Estas nuevas botas se ajustaban mejor a la curvatura de su pierna que las anteriores, pero pesaban casi lo mismo gracias a los propulsores que Melissa les había añadido. Estaban hechas del mismo metal a prueba de hormiga que sus brazaletes, así que podía usarlas para bloquear o dar patadas devastadoras. Rebotando ligeramente sobre las puntas de los pies, Ochako sonrió al saber que ya no estaba condenada a usar tacones durante el combate. Melissa es realmente increíble, pensó para sí misma. Debería enviarle una tarjeta de agradecimiento o algo así. Oye, Uraraka. Ochako se giró y vio a un Kirishima sonriente trotando hacia ella. Al acercarse, extendió la mano para chocar los puños. Buena parada. Gracias, Kirishima. Ella le devolvió el choque de puños, sonriendo mientras Kirishima levantaba el suyo. ¿También patrullas por aquí? No, Kirishima señaló con el pulgar por encima del hombro, en la dirección de donde había venido. Falgun tiene una reunión con algunos representantes de la Comisión de Héroes, así que estaba por aquí en el vestíbulo. Oí el alboroto y vine a ver si podía ayudar, pero ustedes se encargan. Pero espera, ¿no patrullaba Manual en Osu? Nos pidieron que viniéramos a cubrir Tokio hoy porque muchos de los héroes locales fueron llamados a una gran misión, explicó Ochako. ¿Es por eso que ha estado tan tranquilo? Kirishima se rascó la nuca. Tiene sentido. Me pregunto qué misión será lo suficientemente grande como para requerir a casi todos los héroes de Tokio. Más adelante en la calle, una puerta se abrió y varios hombres y mujeres con traje inundaron la acera, seguidos por dos figuras más. Una era la enorme y fácilmente identificable mole de Falgun. El héroe de Link se alzaba sobre su compañero, un hombre de aspecto cansado con cabello rubio grisáceo y grandes ojeras. Ochako lo reconoció vagamente como el hombre que había dirigido el examen de licencia el año pasado. ¿Moira o algo así? Manual, que se había acercado en ese momento, silbó en voz baja. Maldita sea. ¿Falgun se está reuniendo con el nuevo presidente de la HPSC? Espero que el tipo no esté en problemas. Espera, ¿ese es el presidente? Kirishima miró al héroe, sorprendido. Pensé que era solo un tipo cualquiera. Falgun los vio a los tres y comenzó a hacerles señas para que se detuvieran. Ah, esa es mi señal. Me alegra verte, Manual. Y buen trabajo en el rescate, Uraraka. Kirishima le dedicó una sonrisa con dientes de tiburón antes de trotar de regreso hacia su supervisor. Ochako se volvió hacia Manual. ¿Por qué crees que la reunión de Falgun con el presidente significa que está en problemas? Ah, Manual se frotó la nuca. Faz siempre ha estado un poco en desacuerdo con la comisión. De hecho, empezó como justiciero antes de volverse legal. ¿En serio? Ochako se animó. No lo sabía. La mayoría de la gente no lo sabe. Manual negó con la cabeza. La razón por la que persigue a tantas pandillas pequeñas es porque sus padres tenían un restaurante que era constantemente extorsionado. Se convirtió en justiciero para ayudar a protegerlos a ellos y a otros negocios locales de la Yakuza. Finalmente, la HPSC lo obligó a volverse legal o ir a la cárcel. Pero incluso después de volverse profesional, Falgun siempre ha sido un crítico bastante vocal de la forma en que la HPSC clasifica y paga a los héroes.
Dice que están produciendo perros de exhibición, no héroes, aja. Ochako observó a Fargun con renovado interés mientras presentaba a Kirishima al presidente. Nunca habría pensado que sería tan antisistema, puede que no esté en problemas. Manual agitó las manos rápidamente frente a él. No quiero darte una mala impresión de él ni nada por el estilo. Después de que su predecesor muriera durante el ataque de Davi, Mera ha estado haciendo mucho para intentar renovar el HPSC y sus prácticas. Puede que simplemente se esté reuniendo con FAT para ver si sus reformas realmente están funcionando. Ochako estaba a punto de responder cuando un destello de luz brilló en sus ojos. Entrecerró los ojos contra el brillo hasta que se desvaneció. Parpadeó para contener las lágrimas e intentó encontrar la fuente del reflejo. Escaneó la calle antes de que otro destello atrajera su mirada hacia arriba. En la azotea de un rascacielos al final de la calle, escondido en el horizonte de la ciudad, algo reflejaba la luz del sol de la mañana. Ochako levantó la mano hacia su frente para intentar distinguir qué era. Su corazón se detuvo cuando finalmente vio una cabeza de cabello rosa púrpura brillante. ¡No! Red Riot. Gritó mientras comenzaba a correr por la acera. Francotirador. Un disparo resonó en el aire como un trueno. Por un momento, a Ochako se le heló la sangre. Era demasiado tarde. Pero un movimiento fugaz le robó la concentración. Kirishima, con el cuerpo endurecido al máximo, derribó al presidente de la HPSC. Fragmentos se esparcieron por el aire cuando la bala impactó en la espalda de Kirishima. Los guardias de seguridad se giraron para encarar al tirador, pero uno cayó en una lluvia de sangre cuando sonó otro disparo. Sin embargo, antes de que pudieran atacar a alguien más, Fargun comenzó a agarrar a Kirishima y al presidente y a empujarlos contra su estómago. ¡Entren!, rugió Fargun. Dos de los guardias de seguridad corrieron hacia su compañero herido mientras algunos comenzaban a correr de regreso al edificio. Aseguren al presidente. ¡Mierda!, maldijo Manual mientras corría justo detrás de ella, su zancada más larga le permitía alcanzarla. Esa debe ser Lady Nagant. No podemos permitirnos dejarla desaparecer. Urabiti. Eres el único que puede llegar lo suficientemente rápido. ¿Crees que puedes impedir que huya? Enseguida. Ochako presionó los dedos contra su brazo, anulando su propia gravedad. Flexionó las manos y los dedos de los pies, activando los propulsores de sus botas y los estabilizadores de sus palmas. Los propulsores iónicos eran casi silenciosos, pero Ochako pudo sentirlos activarse mientras comenzaba a impulsarse por el aire. A pesar de la seriedad, Ochako no pudo evitar la risa de pura alegría que se le escapó mientras volaba por el aire. Puede que no se hubiera convertido en astronauta, pero se sentía muy cerca. Sus ojos se fijaron en la figura de Lady Nagant, que corría y saltaba por los tejados. La antigua corredora profesional y ahora villana era veloz. Ochako no pudo evitar admirarla mientras se deslizaba hacia el punto de intercepción. Cada uno de sus movimientos era preciso y grácil, diseñado para la máxima eficiencia. La única persona a la que había visto practicar parkour tan bien como ella era Aizawa Sensei. Pero mientras Aizawa se movía como un felino salvaje, con una fuerza y velocidad animal arrolladoras, Lady Nagant se mantenía serena y gélidamente tranquila. Ochako concentró un poco más de poder en sus botas. Esperó un instante, luego dos, antes de liberar su kirk y recuperar su gravedad. Comenzó a descender hacia los tejados, pasando justo por encima de Lady Nagant, y chocó contra el tejado que tenía delante. Sus botas se estrellaron contra el hormigón. Los amortiguadores que Melissa había añadido hicieron todo lo posible por anular el impacto, pero Ochako aún sintió la sacudida en todo el cuerpo. Sus pies resbalaron por el tejado. Ochako flexionó la mano izquierda, activando su estabilizador al máximo. La fuerza de este la hizo girar sobre sus pies de modo que quedó frente a frente con Lady Nagant. Echó las manos hacia atrás y dejó que sus estabilizadores anularan su impulso. Lady Nagant. Gritó. Estás arrestada. 3. 2. 1. Brecha. Los explosivos detonaron contra el costado de la torre central, pero era casi imposible distinguirlo, ya que a unas pocas cuadras de distancia, metros Lady se desplomó contra el suelo. El ruido y el clamor de su caída absorbieron cualquier perturbación. Edgesot corrió a través de la entrada recién abierta, seguido por Lemillion y Creati, luego Hiro y Toshi. Salieron a un almacén. Los estantes que cubrían las paredes estaban llenos de artículos de limpieza que ahora estaban cubiertos de polvo y escombros por la explosión. Edgesot asintió. Buen trabajo.
Ya que el de los auriculares, ¿puedes decirme dónde está el objetivo desde aquí? Hiro se arrodilló y conectó sus conectores al suelo. Pasó un minuto tenso mientras el equipo de rescate permanecía en silencio, esperando su respuesta. Con cada segundo que pasaba, la tensión parecía aumentar. Todos eran conscientes de que estaban trabajando con tiempo prestado para llegar a Toga y rescatarla mientras se desarrollaba el resto del ataque. Afortunadamente, la probabilidad de que alguien se topara con su equipo era baja, ya que el resto de la ciudad estaba luchando contra los héroes, pero incluso si una sola persona los descubría, Lamla podría decidir matar a Toga antes de que pudiera ser rescatada. Hitoshi ignoró obedientemente la voz cínica en su cabeza que le decía que ya estaba muerta. Tenían que operar como si todavía estuviera viva. La salvarían. Tenían que hacerlo. Hiro se levantó de su posición en cuclillas y negó con la cabeza. Hay demasiado ruido ambiental del resto de la torre. Si podemos acercarnos, puedo intentar aislarla, pero no puedo distinguir quién es quién desde aquí, entonces bajamos, dijo el Gesot con decisión. La inteligencia dice que la mayor parte de la torre son solo oficinas para las empresas legítimas vinculadas a la MLA. Los dos lugares más probables donde podrían estar escondiendo el objetivo son los subniveles inferiores o las suites ejecutivas en la parte superior de la torre. Así que empezamos abajo y subimos si es necesario. Esperemos que la fuerza de ataque principal haya atraído a la mayoría de los hostiles, pero manténganse alerta. Según el eco, parece que hay una escalera y un hueco de ascensor que bajan, pero no están conectados a los principales que recorren el resto de la torre. Los gatos de Hiro se balanceaban y reposicionaban en el aire como la lengua de una serpiente. Deberían estar al final del pasillo este, tal vez a 50 metros. Bien. Movámonos a la señal de Edgesot. El equipo de rescate salió del armario de suministros y comenzó a trotar por el pasillo. Edgesot y Hiro iban al frente, y Toshi y Momo detrás de ellos, con Mirio cerrando la marcha. Después de 3 o 4 puertas cerradas, Toshi parpadeó confundido cuando Hiro se detuvo y señaló una sección vacía de la pared. ¡Ay! Puedo oír un eco. Debe ser una entrada oculta. Lemillón, dijo el Gesot. Si no te importa. Odiaría rebajarme a su nivel, bromeó Mirio. Pero supongo que no hay remedio. Se encontró con una mirada completamente inexpresiva de su líder de equipo. ¿Lo pillas? ¿Porque es un ascensor? Siguió más miradas inexpresivas. Mirio se frotó la nuca. Supongo que era más gracioso en mi cabeza. En fin, el héroe mayor asomó la cabeza por la pared y emergió unos segundos después. Es un hueco de ascensor, sin duda. Parece que solo baja 4 pisos. ¿Por qué ocultarían la entrada a los subniveles? Se preguntó Momo en voz alta. ¿Porque están haciendo cosas malvadas y perversas ahí abajo? Preguntó Hiro retóricamente. Necesitaban ocultar sus actividades ilegales en algún lugar y a los malos siempre les encantan las guaridas subterráneas. No, entiendo lo que dices, se dio cuenta Hitoshi. Lamla básicamente es dueña de esta ciudad y tiene espías por todas partes. Esto está oculto incluso para su propia gente. ¿Por qué? No estoy seguro, dijo el Gesot, con una mirada sombría. Pero sea cual sea su razón, no puede ser buena. Sin embargo, primero lo primero. Abramos esta puerta. Luego bajaremos al subnivel más bajo y subiremos por las escaleras. Sean cuales sean los oscuros secretos que Lamla esté ocultando aquí abajo, estoy seguro de que los descubriremos pronto, solo hay una forma de averiguarlo. Mirio les dedicó una sonrisa deslumbrante. Bajaré y exploraré un poco. Dicho esto, atravesó la pared y desapareció. Edgesot se giró hacia los demás. ¿Y bien? ¿Vamos? Fue necesaria una combinación de giro disparando ondas sonoras localizadas a través de la pared y Momo sacando un cortador láser portátil para abrirse paso hasta el hueco oculto del ascensor. Durante todo ese tiempo, Hitoshi vigiló el pasillo sintiéndose completamente inútil. La frustración y la vergüenza le oprimían el estómago. A pesar de su traslado, a pesar de haber trabajado un año entero con Aizawa, a pesar de haber sido invitado a una misión tan importante, Hitoshi se sentía como si aún estuviera en clase, mirando con envidia a los estudiantes del curso de héroes con sus poderosos dones y su inmenso talento. Quería demostrar su valía. Necesitaba demostrar su valía. Pero ahí estaba, haciendo de vigía mientras sus compañeros volvían a demostrar su valía. Sin embargo, antes de que pudiera regodearse demasiado tiempo, la sólida puerta de acero que había estado oculta tras la pared fue derribada.
Edgesot se extendió hasta convertirse en un cable delgado como una navaja y se deslizó hasta el fondo del hueco donde Mirio esperaba, medio dentro y medio fuera de la puerta. Momo sacó guantes para ella y Hiro para deslizarse por el cable, mientras que Itoshi usó su bufanda para hacer lo mismo. Los tres aterrizaron con suaves golpes que aún resonaban en el hueco vacío. Edgesot no dijo nada al respecto, pero Itoshi vio a Momo hacer una mueca al darse cuenta de lo que habían hecho. Buenas y malas noticias, dijo Mirio una vez que todos se reunieron. La mala noticia es que había un matón vigilando el hueco del ascensor. La buena noticia es que tenía una tarjeta de acceso, así que creo que podré dejarlos entrar. Bien. Hazlo. Unos instantes después de la orden susurrada de Edgesot, las puertas del ascensor se abrieron, revelando a un Mirio con una sonrisa radiante y el cuerpo de un guardia inconsciente. Los cuatro entraron en un pasillo iluminado solo periódicamente por tenues bombillas fluorescentes empotradas en el techo. Los pisos y las paredes eran de hormigón gris opaco. A pocos metros del ascensor, el pasillo se bifurcaba en una intersección. En algún lugar, el sonido del goteo del agua resonaba por los pasillos. Claro, dijo Hiro con sarcasmo. Un edificio de oficinas totalmente normal con una cárcel espeluznante en el sótano. Concéntrate, la reprendió Edgesot con suavidad. ¿Qué hay en este nivel? Hiro asintió y se arrodilló en el suelo, clavando los auriculares en el suelo de hormigón. Vale. Vaya, Hiro parpadeó sorprendida. Es como un maldito laberinto aquí abajo. Con razón no podía distinguir nada desde arriba. ¿Construyeron este lugar como un laberinto? ¿Puedes distinguir a alguien o tenemos que subir? Parece que hay dos grupos grandes de latidos, uno en cada uno de los pasillos principales, señaló a la izquierda. En ese hay un grupo de 3. 2 latidos fuertes y uno débil. Por ese pasillo, derecha, izquierda, 2 a la derecha y luego uno a la izquierda, señaló a la derecha. Allí hay un grupo más grande. Parecen 7 u 8, pero, algo anda mal con algunos latidos. Son irregulares y muy lentos. No hacen ningún otro ruido, así que no puedo distinguir mucho. Pero hay otras cosas moviéndose por allá. Máquinas, tal vez. Está allá abajo, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Está bien, buen trabajo, dijo Edgesot, volviéndose hacia el resto. Sepárense. Observen e informen. Intenten no enfrentarse si pueden evitarlo. Creative y Arpone Jack, eliminen a los guardias que patrullan lo más silenciosamente posible y luego reúnanse conmigo en el extremo izquierdo. Lemillon y Geas, tomen el pasillo de la derecha. Regresen aquí en 10 minutos. Sí, señor. Kaina suspiró mientras la joven la encaraba. Le dolía el corazón ver a otra niña que se había dejado engañar por el sistema y que ahora estaba siendo utilizada por la comisión. Ya podía oír los gritos de los agentes de la HPSC que la perseguían. Por el rabillo del ojo, un helicóptero de noticias comenzó a virar en su dirección. Apártate, niña, le dijo. No ganarás esta pelea. Y no tengo ningún deseo de tener tu sangre en mis manos. ¿Pero no te importa la sangre de otros? La niña negó con la cabeza. Creí que solías ser una heroína, Lady Nagant. Kaina frunció el ceño. No existen los héroes. Extendió el brazo hacia adelante, dejando que el codo se doblara y el estriado interno del cañón se extendiera hacia afuera, y disparó a la pierna de la chica. Kaina quedó ligeramente impresionada de que la chica lograra esquivarlo casi por completo. En lugar de incrustarse en su rodilla, la bala simplemente rozó la parte exterior de su muslo. Una salpicadura roja se esparció por el tejado mientras la chica rodaba y se ponía de pie de un salto. Kaina se arrancó un mechón de pelo y cargó la nueva bala en su mano mientras corría por donde la chica había estado. Apenas había dado unos pasos cuando la chica se abalanzó sobre ella, intentando derribarla. Kaina giró hacia su derecha y golpeó el cañón de su rifle contra la nuca de la chica. Tropezó hacia adelante y Kaina pudo pasar corriendo. Vuelve aquí. Kaina miró por encima del hombro. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la chica que se dirigía hacia ella a toda velocidad. Tenía el brazo preparado para golpearla, con la palma abierta, como si fuera a darle un puñetazo. Kaina rodó y dejó que la chica pasara por encima de ella. Se puso de rodillas y giró para disparar, pero la chica ya corría en su dirección. Es inteligente, pensó Kaina. Usando su velocidad para acercarse a una oponente con mayor alcance. Cuando apuntó con su rifle, la chica extendió una mano para intentar agarrar el cañón. Lástima que todavía sea una novata. Kaina flexionó el tríceps y dejó que su rifle se retrajera en su codo mientras estiraba el brazo.
Los ojos de la chica se abrieron de par en par al darse cuenta de su error, pero era demasiado tarde. El puño de Kaina impactó en su sien desprotegida. Siguió el movimiento de su golpe y envió a la chica rebotando como una piedra por encima del tejado. Rodó hasta detenerse en el borde del tejado. Tienes potencial, admitió Kaina mientras se ponía de pie. Se sacudió los nudillos y se recolocó distraídamente el que se le había dislocado por el golpe. Pero no eres más que otro peón para ser masticado y escupido por los héroes. Kaina casi escupió la palabra ¿por qué haces esto? La chica se puso de rodillas con dificultad, con los ojos vidriosos y aturdidos. Una vez fuiste una de nosotras. Pensé que eras una heroína. Te lo dije, chica. No hay héroes. Kaina flexionó el brazo y extendió su rifle, colocando el cañón contra la nuca de la chica. Yo también fui como tú. Una niña ingenua y soñadora que quería cambiar el mundo. Pero esta sociedad está enferma. Está podrida hasta la médula. Los héroes son solo una bonita mentira para encubrir la decadencia. Tal vez no sea perfecto. La chica la miró con furia. Tal vez el sistema de héroes necesite ser reformado. Pero hay héroes de verdad. Luchamos para proteger a la gente. ¿Cómo puedes llamarnos mentira? La rabia inundó a Kaina. La HPSC lo había vuelto a hacer. Habían retorcido y deformado a otra niña, convirtiéndola en un arma. Habían tomado sus sueños y los habían infundido con su propaganda, convirtiéndola en un peón que aprovecharía cualquier oportunidad para sacrificarse por su causa. La niña que la miraba fijamente vaciló. En un momento era la niña heroína, y al siguiente era la propia Kaina de niña. Le hirvió la sangre. Si crees que hay héroes, demuéstralo. Rugió. Kaina giró y apuntó al helicóptero de noticias que se había acercado sigilosamente a la azotea donde estaban luchando. ¿Quién los va a salvar? Kaina disparó. La bala silbó en el aire antes de impactar justo debajo de las aspas giratorias. Atravesó el rotor principal, destrozando el mecanismo que unía los rotores al cuerpo principal. Las aspas salieron disparadas por el aire a gran velocidad y el helicóptero comenzó a caer, y bien. Exigió Kaina. ¿Qué héroe los va a salvar? Se volvió hacia la chica, pero un destello rosa pasó zumbando por encima de su hombro. Kaina la miró con los ojos muy abiertos mientras la chica se lanzaba hacia el helicóptero que caía. Lo haré. Prometió la chica mientras volaba. Mientras permanecía suspendida en el aire, desafiando la gravedad, con sus botas ardiendo para impulsarla por el cielo, una parte de Kaina que creía muerta sintió esperanza al ver a una heroína. Soy la heroína Urabiti, y los salvaré. Esta está libre, dijo Lemillion, apareciendo de nuevo por la puerta. Solo un baño. Esta era la segunda puerta que habían pasado desde que se separaron de los demás. La primera daba a una pequeña sala de descanso, presumiblemente para los guardias estacionados en este nivel, que solo tenía unas pocas camas plegables, una pequeña nevera y una cafetera. Los dos giraron a la izquierda siguiendo las indicaciones de giro. Cada uno de los pasillos era casi idéntico en su aspecto lúgubre y espeluznante. El hormigón gris pálido de todas las superficies solo se veía interrumpido por bombillas parpadeantes que colgaban del techo y la extraña puerta de acero que se alzaba ominosamente contra las paredes. Al doblar la esquina, se encontraron con otro pasillo, esta vez con dos puertas separadas por 3 metros en la pared izquierda. Hitoshi y Togata intercambiaron una mirada de preocupación. Probablemente deberíamos echar un vistazo, sugirió Hitoshi. Solo para asegurarnos de que no haya nada ahí dentro que vaya a aparecer y sorprendernos por la espalda más tarde. De acuerdo, asintió Togata. Tú toma la puerta más cercana, yo la más lejana. A mi señal los dos se alinearon contra sus respectivas puertas, de espaldas a la pared. Hitoshi se inclinó hacia adelante conteniendo la respiración para comprobar el pomo y se sorprendió al sentir que cedía bajo una ligera presión. Miró a Lemillion y negó con la cabeza para indicarle que no estaba cerrada. Lemillion asintió. Luego levantó 3 dedos y los bajó lentamente. Cuando el último dedo bajó, Hitoshi abrió la puerta y entró sigilosamente en la habitación. Al otro lado de la puerta había una pequeña habitación rectangular. A lo largo de la pared derecha, extendiéndose hasta el otro lado de la habitación, había una gran ventana de un solo cristal. En la pared del otro lado había un escritorio con una pequeña computadora y varios otros dispositivos dispersos. Aparte de unas pocas sillas plegables apiladas contra la pared izquierda y material insonorizante disperso a lo largo de las paredes y el techo, la habitación estaba vacía.
Hitoshi se irguió y suspiró levemente aliviado por la ausencia de otras personas mientras avanzaba en la habitación. Hitoshi miró por la ventana y sintió un vuelco en el estómago. La habitación que se veía desde la ventana era, en pocas palabras, una cámara de tortura. Una mesa de metal con cadenas oxidadas colgando de ella dominaba el centro del espacio. Debajo de la mesa había un desagüe cubierto de manchas rojizas. A lo largo del perímetro de la habitación, colgaban instrumentos de tortura de las paredes de hormigón gris. Látigos, cuchillas, sopletes y otras herramientas que Hitoshi no podía ni empezar a clasificar adornaban la celda. Lemillion estaba de pie en medio de la habitación y, por primera vez desde que Hitoshi lo conoció, su sonrisa habitual se había transformado en una expresión de disgusto e ira. Hitoshi tragó saliva. Golpeó suavemente el cristal con los nudillos para que Lemillion supiera que estaba al otro lado y caminó a paso ligero hacia el escritorio para alejarse de la espantosa visión. Comenzó a revisar el equipo mientras Lemillion atravesaba la ventana de observación. Bueno, esto es horrible, dijo el héroe mayor mientras se unía a Hitoshi en el escritorio. Es una especie de sala de interrogatorios. Sí, convino Hitoshi. Parece que esto es principalmente equipo de grabación. Esos enfermos mentales probablemente no querían perderse ni un solo momento. ¿Queda algo que podamos usar como evidencia?, preguntó Lemillion, con un tono de esperanza en la voz. Hitoshi negó con la cabeza, irritado. No. Alguien borró el disco duro. Según las marcas de tiempo, sucedió hace menos de 10 minutos. Lo que significa, ¿saben que venimos?, terminó Lemillion por él. Hitoshi asintió con gesto sombrío. Sí, bueno, no tiene sentido preocuparse por lo que no podemos controlar. Hitoshi entrecerró los ojos ante la radiante sonrisa que Lemillion le dedicó. Tenemos nuestra misión, así que llevémosla a cabo. Vamos, Geas. Los dos salieron de la habitación, cerrando suavemente la puerta tras ellos. Hitoshi se tomó un momento para respirar, haciendo todo lo posible por concentrarse en inhalar y exhalar, y no en los actos seguramente espantosos que debieron haber ocurrido en la habitación en la que acababa de estar. Sabía, lógicamente, que Lamla eran los malos. A todos les habían informado sobre cómo la organización había estado trabajando entre bastidores para derrocar el orden mundial actual en Japón. Asesinato de la oposición política y corporativa, secuestro, venta de drogas y armas en el mercado negro. Lamla tenía los dedos en casi todos los rincones del mundo criminal. Pero era diferente ver pruebas viscerales justo delante de sus narices. Menuda primera misión, ¿eh? Hitoshi miró a Lemillion, quien le dedicaba una leve sonrisa. Esta es mucho más intensa que mi primera misión. Pero aún así, estoy impresionado. Lo estás llevando mejor que yo. ¿Ah, sí? Exhaló. ¿Qué hiciste? Accidentalmente le enseñé mis partes íntimas a una anciana y se desmayó en medio de la calle. Hitoshi miró fijamente a su senpai. Lemillion sonrió tímidamente. Sí. No es mi momento de mayor orgullo. Pero, para ser honesto, tampoco el peor. Ni siquiera quiero saberlo, murmuró Hitoshi. Lemillion soltó una risita mientras continuaban. Paso a paso, Hitoshi sentía cómo la tensión en su interior aumentaba. Hizo todo lo posible por emplear cada consejo y truco que Eraserhead le había enseñado para tener paciencia, pero la tensión solo aumentaba aún más. Quería hacer algo, actuar. Doblaron la última curva que Hiro había indicado y se detuvieron en seco. Sentada con la espalda contra la pared había una enorme figura humanoide. Estaba sentada en el suelo con las rodillas recogidas bajo la barbilla y los brazos rodeando la parte superior de las espinillas. Parecía casi un hombre calvo, con pómulos prominentes y una mandíbula cuadrada, pero sus ojos eran completamente negros y no tenía párpados ni nariz. Al otro lado del pasillo había una enorme puerta de acero de una bóveda que parecía más propia de un banco que de un edificio de oficinas. La figura no reaccionó en absoluto a su presencia en el pasillo, simplemente siguió mirando fijamente la puerta con sus ojos negros sin párpados. Simplemente está ahí sentado, murmuró Lemillion. Amenazantemente Hitoshi reprimió una risita ahogada. Sin embargo, su humor se desvaneció cuando la figura giró la cabeza hacia un lado para mirarlos fijamente. Hitoshi adoptó una postura de combate cuando la figura comenzó a ponerse de pie. Desplegó sus extremidades y se elevó hasta su máxima altura, rozando la parte superior de su cabeza con el techo del pasillo. Cada uno de sus brazos tenía 2 codos, equidistantes a lo largo de los brazos alargados, y terminaba en manos con garras de 7 dedos. Sus garras colgaban por debajo de sus rodillas.
Al encararlos, abrió sus fauces, que se extendían casi hasta rodear su cuello, y dejó al descubierto sus hileras de colmillos puntiagudos. Si morimos por esa estúpida broma, le dijo Hitoshi a su compañero, te perseguiré por toda la eternidad. Sí, puede que la culpa sea mía, admitió Lemillón. A por él. Togata se hundió en el suelo hasta las rodillas y se lanzó hacia adelante al desactivar su Kyok. Hitoshi se movió hacia un lado intentando crear distancia entre los dos para dificultarle las cosas a la criatura. Lemillón fingió una entrada y, en cambio, atravesó el torso de la cosa y apareció rodando detrás de ella. «Oye, Slenderman», gritó Hitoshi. «¿Qué hay detrás de la puerta?» La cosa lo ignoró y se giró para encarar a Lemillón. Atacó con una mano con garras al héroe mayor, pero pasó justo por su cabeza. ¿Qué, no eres de hablar? Hitoshi lanzó hacia adelante un extremo de su arma de captura. Se enroscó alrededor de uno de sus brazos y Hitoshi apretó los dientes y tiró con todas sus fuerzas para intentar sujetarlo. Sus pies comenzaron a deslizarse por el hormigón mientras continuaba intentando arañar a Lemillón. «Oye, Lemillón. No creo que este tipo sea un conversador. Bueno, veamos si responde a esto». La capa de Lemillón se agitó mientras corría hacia adelante hundiéndose en el suelo. Por un instante, solo estaban Hitoshi y el monstruo antes de que Togata volviera a emerger del suelo y le propinara un enorme uppercut en el estómago. Poder. La fuerza del puñetazo y el impulso de la expulsión de Lemillón del suelo levantaron a la criatura por los aires y la hicieron estrellarse de nuevo contra el techo. Polvo y pequeños trozos de escombros cayeron por el impacto. Las luces cercanas se balancearon salvajemente, haciendo que las sombras bailaran arriba y abajo del pasillo. Por un momento, la cosa permaneció incrustada en el techo antes de caer al suelo en un montón de extremidades. Hitoshi tosió a través del polvo. Buscó a tientas sus cuerdas de persona y se las colocó sobre la boca para ayudar a bloquear los escombros. Mierda, pensó para sí mismo mientras contemplaba el cráter que la cosa había dejado en el techo. Lemillón ni siquiera tiene un Kyr de fuerza. Es así de poderoso. Geas. La llamada de Lemillón interrumpió los pensamientos de Hitoshi. Átalo en tu tela. Rápido. Bien. Hitoshi lanzó una y otra vez su arma de captura, envolviendo los brazos y las piernas de la criatura y sujetándolos contra su torso. La apretó con fuerza, tirando hacia atrás con todas sus fuerzas. Listo. Con eso debería bastar. Buen trabajo. Le dijo Lemillón mientras se arrodillaba junto a la criatura. Esta forcejeaba con todas sus fuerzas, rechinando y chasqueando los dientes mientras Lemillón se acercaba a su cabeza. Presionó los dedos contra su cuello por un momento antes de retirarlos con un suspiro. Pensé que podría ser así. No está vivo. Debe ser una de las marionetas que Skeptic puede crear. Un fuerte siseo llenó el pasillo. Ambos héroes se tensaron cuando la enorme rueda en medio de la puerta de la bóveda comenzó a girar. Se detuvo con un golpe seco y la puerta se abrió un poco. Sin embargo, antes de que pudiera abrirse más, unos largos y delgados dedos, cada uno con garras afiladas como navajas, se enroscaron alrededor del borde de la puerta. Mierda. Maldijo Hitoshi. Lemillón, hay más de... La puerta de la bóveda se abrió de golpe. 5 criaturas idénticas más comenzaron a salir por la puerta y entraron en el pasillo, colocándose frente a los dos héroes. Ellos, terminó Hitoshi con voz débil.